Comencemos con un nuevo tema que hemos denominado ciencia en sentido apocal. Para ubicarlos en la biografía me voy a estar refiriendo al texto de Pardo, a la segunda parte del texto de Pardo denominado La invención de la ciencia. En ese apartado, Pardo identifica tres grandes bloques sobre el sentido que en términos históricos tuvo la palabra ciencia o conocimiento en términos generales. El primer bloque es el paradigma premoderno, que asimismo se encuentra compuesto por dos subbloques, el período de la Antigüedad Clásica y el de la Edad Media. Con la aparición del Renacimiento en Europa en el siglo XV surge también los fundamentos de lo que va a ser el paradigma moderno, y uno puede considerar que este paradigma aún se mantiene vigente en la actualidad, por lo menos en términos extremadamente generales, ¿sí? Y también surge, tras las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial a mediados del siglo XX, lo que se denomina el paradigma actual, que también se puede llamar posmoderno o tardomoderno, ¿sí? Tanto el moderno como el actual transcurren bajo la misma época, se solapan una vez pasado el mediado del siglo XX, pero el actual lleva inherentemente una crítica al cientificismo del paradigma moderno, por más que los dos sean actuales, ¿sí? Comencemos entonces con el primer bloque del paradigma moderno. La imagen que seleccioné, la que ustedes están viendo aquí, es el Partenón de Grecia, porque es una de las imágenes más recurrentes, más paradigmáticas de ese periodo. Ahora bien, pero para entender nuestro objetivo, que es el de entender qué significado tenía la ciencia en esta época, primero tenemos que ver cuáles son las ideas principales que se encontraban en la base del pensamiento clásico, es decir, cuáles son las ideas de base que hicieron posible que determinado concepto, el concepto de ciencia, sea de esta forma y no de otro. Bien, ustedes ven este cuadro que les estoy marcando acá y en lo cual identifiqué a muy grandes rasgos, insisto, todo lo que estamos viendo es a muy grandes rasgos, algunas ideas de base que tiene la humanidad en esta época. No sé si la humanidad, en todo caso, el pensamiento griego, sería lo más correcto de decir. Primero, su relación con la naturaleza, la concepción que van a tener esta sociedad con respecto al tiempo, la propia concepción que van a tener los hombres de sí mismos, el tipo ideal de conocimiento que se va a buscar, el tipo ideal ético, es decir, la conducta adecuada para ese tipo de conocimiento que vamos a tratar de ver, y en términos muy generales cuál va a ser la concepción general del universo. Bien, entonces comencemos por naturaleza. Imagínense ustedes que la foto que ustedes están viendo del Partenón es de uno de los monumentos más importantes que puede ofrecer esa civilización, pero las condiciones de vida general que tenían esas sociedades no eran las mejores por lo menos en lo que tiene que ver con el resguardo de la naturaleza. Eh, lo cual la concepción y la relación de naturaleza de esos hombres obviamente va a ser de sometimiento. Son un ser más dentro del mundo de los animales que ha surgido con algo distinto que es la razón, pero en sí mismo están sujetos a los avatares de la naturaleza, a los avatares del cambio de estaciones. Su vida depende mucho de su capacidad de cosechar y por lo tanto de poder hacer cálculos con respecto a las estaciones, etcétera, etcétera. El concepto más difícil de entender de la sociedad clásica quizás sea la concepción del tiempo como un tiempo cíclico, ¿sí? En gran parte estas sociedades ven su vida como una repetición de una época anterior, de una época heroica, en las cuales ellos van repitiendo esos actos y todo vuelve a suceder de nuevo, lo mismo. Así como las estaciones se van sucediendo en la naturaleza cíclicamente, la concepción del tiempo que tienen los hombres para sí mismos es que todo vuelve a repetirse. Alejandro Magno se dice cuando conquistaba Asia, se veía a sí mismo como Aquiles conquistando Troya, es decir, como una emulación de un tiempo mejor, de un tiempo heroico. La idea de hombre la voy a dejar para más adelante porque me sirve para más adelante y quiero pasar a la idea de conocimiento. La idea de conocimiento, que también lo vamos a ver en la próxima filmina, es la idea de logos. El logos, la traducción
castellana de lo que sería la palabra logos sería razón, pero en esa época la razón significaba muchas cosas. No era solamente el discurso razonado, sino también la capacidad de razonar, el orden del mundo y la forma en la cual se percibía ese orden del mundo. Es decir, era todo junto, ¿no? No había una discriminación entre una cosa y la otra, ¿sí? Había una semejanza entre qué es lo que se piensa, cómo se piensa y cómo se dice lo que se piensa, ¿sí? Por eso, si bien logos se traduce al castellano como razón, es un concepto mucho más abarcador que incluye todas las cosas que les acabo de decir. Y obviamente el ideal ético de aquella persona que quería saber era la del sabio, es decir, el sabio era aquella persona que pudiendo ignorar los estímulos y las sensaciones y los pareceres, podía hacer uso de la razón, uso del logos y contemplar, por lo menos en la filosofía platónica, por ejemplo, el mundo de las ideas, ¿sí? Era un ideal ascético y contemplativo, no práctico. Y finalmente la idea de universo que tenía esta sociedad era una idea bastante bonita, porque la idea de universo era la idea de un cosmos, y un cosmos no es solamente un universo, sino que es un universo ordenado y por lo tanto bello. Fíjense que la palabra cosmos, o en todo caso la palabra cosmetología, que siempre nos remite a términos de belleza, se deriva de la palabra cosmos, porque, insisto, es un todo, pero es un todo armónico y es un todo ordenado. Me quedaba, dentro de los conceptos que le estaba mostrando, el concepto de hombre como animal político. ¿Sí? El hombre no se concebía en esta época como un individuo en sí mismo, sino como parte de una sociedad. Así como estaba sometido a la naturaleza y era parte de esa naturaleza, si bien con ciertas características, la de poder utilizar el logos, pero un animal más, su concepción no era la del individuo. El hombre no podía pensarse por fuera de la sociedad en la que vivía. ¿Sí? Déjenme que les cuente un mito que ustedes quizás ya conozcan, que es el mito de Edipo. Posiblemente muchos de ustedes ya lo hayan tenido que leer en la secundaria. Dice el mito de Edipo eh, que sobre Edipo corría una maldición y por esa maldición Layo y Yocasta, su madre, deciden desterrarlo siendo bebé, no matarlo, pero sí desterrarlo para que no cumpla la maldición que decía que iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. Por esos avatares de la vida, Edipo vuelve a Tebas y finalmente termina cumpliendo la maldición. Sin saberlo mata a Layo porque él se creía hijo de otra persona, adoptado hijo de otra persona, y finalmente ocupa el trono y se casa con Yocasta. En la mitología, finalmente, en el mito de Edipo, la verdad se revela, y cuando la verdad se revela ocurre la redención del universo y Edipo es castigado. La imagen que ustedes están viendo es la de Edipo siendo desterrado de su ciudad y ciego, dado que en la obra de Sófocles, quien escribe la obra esta de teatro de Edipo Rey, Edipo decide, tras saber cuál era la realidad, decide arrancarse los ojos con un broche de oro, y es acompañado por Antígona, su hija. ¿Por qué a mí me interesa contarles este mito que a lo mejor ustedes ya lo saben y que se sabe que Freud hizo un uso extenso y lo impulsó de nuevo en el siglo XX como algo popular? Porque el peor castigo que recibe Edipo no es la muerte. Comete uno de los crímenes más aberrantes, que es el de acostarse con su propia madre. Comete un tabú, es decir, es un crimen que va en contra de un tabú que es universal. Y sin embargo, Edipo no es asesinado. Edipo es castigado con el destierro. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el hombre, en esta cultura, la idea de hombre, no puede pensarse como individuo, sino como parte de una sociedad. ¿Sí? El destierro en esta cultura es una muerte en vida. Es una primer muerte a la cual le va a suceder la muerte final, ¿no? La muerte natural que todos conocemos. Ahora bien, los mitos se forman de relatos,
¿sí? Los relatos son relatos de algo fabuloso que se supone acontecido en un pasado remoto y casi siempre de forma imprecisa. En la cultura griega surge algo que se opone al mito, y eso algo que surge es la filosofía. El cuadro que ustedes están viendo se llama La Escuela de Atenas, pintado por Rafael en el Renacimiento, y muestra a distintos filósofos emblemáticos de este momento. ¿Cuál es la nueva actitud de la filosofía, del pensar y del despertar del pensamiento occidental? Bueno, básicamente es el uso del logos, es decir, de un discurso demostrativo, con una racionalidad fundada en ciertos principios lógicos, ¿sí? A diferencia del relato, que no necesita demostrar nada, sencillamente se afirma como cierto. Dentro del logos, ¿sí? Entonces, para hablar de paradigma moderno, hemos visto las características generales, las concepciones generales de esta sociedad, cuál fue su primera respuesta en términos de conocimiento, que fue el mito, y detrás de eso que surge una nueva forma de pensar, una nueva forma de interrogar, que es la filosofía, que se va a valer del discurso demostrativo para poder construir su conocimiento. Dentro de este conocimiento, el logos, van a haber matices. Los griegos identificaban como en grandes polos dos cuestiones, la doxa y la epísteme. Por lo que vimos en la clase anterior, la doxa es algo parecido a la opinión, es decir, es conocimiento no fundado, y la epísteme es algo parecido más a la ciencia, a lo que entendemos por ciencia. Pero es una ciencia basada en la razón, en tanto que la doxa se basa en los sentidos. El problema, el problema de conocimiento que tenían los griegos es que toda información que nos venía de los sentidos, la visual, la auditiva, estaba sujeta a cambio, ¿sí? Y si algo está sujeto a cambio, ¿cómo puedo afirmar la verdad de algo? Lo cual llevó a la conclusión de que era la razón pura, el logos, que generaba un tipo de conocimiento distinto, un conocimiento demostrado a través de la razón y del pensamiento lógico, que era la epísteme, que en cierta forma trataba de controlar los errores y las imperfecciones que nos podrían venir de los sentidos, ¿sí? Es por eso que la ciencia se basa solamente en el uso de la razón, por lo menos dentro de esta civilización, y denota aquella información empírica que pueda venir de los sentidos, ¿sí? Uno de los mejores ejemplos de esto, fíjense, en el cuadro anterior de Rafael, Platón aparece señalando para arriba, señalando lo que él denomina el mundo de las ideas. Platón creó una alegoría que se llama la alegoría de la caverna para entender el problema del conocimiento. ¿En qué consistía la alegoría de la caverna? Dice, bueno, una alegoría es una especie de metáfora para entender cómo es el proceso de conocimiento y cómo se puede pasar de la doxa al epísteme. Él decía que los seres humanos nos encontramos como enterrados en una caverna, sujetos a un pedestal, a una silla, eh, atados mirando a una pared en donde se reflejan sombras, que son básicamente apariencias de los sentidos, pero no son la realidad misma. Y entre los humanos empieza una competencia para ver quién es el que mejor puede entender esas sombras, y esos son premiados. Eh, Sin embargo, estamos esclavos y ciegos en un mundo de apariencia. Dice Platón también que de vez en cuando alguien puede aflojar sus cadenas y puede ver que detrás de esas rocas donde estaban atados hay personas que van moviendo objetos sobre un fogón, que son los que generan las sombras que se van proyectando. Mucha gente solamente se queda paralizada en ese momento y vuelve al lugar que les es cómodo, que es conocido, pero otros, y así alude a un filósofo, con un gran esfuerzo buscan salir de la caverna, y es un camino sinuoso y empinado el cual van dañándose y empiezan a ver la luz natural, y obviamente si estaban metidos en una caverna desde que nacieron, la luz
daña sus ojos y los ciega, y el espíritu del filósofo, es decir, el espíritu por conocer la verdad, por conocer la verdadera realidad, los impulsa a ir más allá, a soportar el dolor y la pérdida del mundo conocido hasta que finalmente pueden salir de la caverna y contemplan el sol, y el sol es el mundo de las ideas. Ahora ya pueden conocer la verdad y volver a llevar la buena nueva a sus congéneres y tratar de liberar a otro. ¿Sí? Fíjense cómo en el mito de la caverna, para quienes no lo conocían, el mundo de la doxa es el mundo que está dentro de la caverna, el mundo sujeto a los sentidos y a la apariencia. Y la luz de la razón, es la que nos permite ver la realidad detrás de las apariencias. Ahora fíjense que la elección por conocer de dejar el mundo cómodo, por ejemplo ustedes eh, yendo a la facultad, en este caso viendo esta clase, dejar la comodidad de lo conocido, es una elección dolorosa. ¿Sí? Otra forma de ver el problema de conocimiento y de qué se considera episteme dentro del mundo griego ha sido captado perfectamente por una película contemporánea que quizás ustedes la conozcan, que se llama Matrix. Vamos a ver un pequeño fragmento. This is it. Let me give you one piece of advice. Be honest. He knows more than you can imagine. At last. Welcome, Neo. As you no doubt have guessed, I am Morpheus. It's an honor to meet you. No. The honor is mine. Please, come, sit. I imagine that right now you're feeling a bit like Alice. Tumbling down the rabbit hole? Hmm? You could say that. I can see it in your eyes. You have the look of a man who accepts what he sees because he is expecting to wake up. Ironically, this is not far from the truth. Do you believe in fate, Neo? No, Why not? because I don't like the idea that I'm not in control of my life. I know exactly what you mean. Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life, that there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that has brought you to me. Do you know what I'm talking about? The Matrix? Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back.
You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Follow me. El video que vimos anteriormente, junto a la explicación de la alegoría de la caverna, permite entender la concepción de ciencia, de conocimiento que se tiene en el mundo clásico, es decir, un procedimiento, un camino, el camino del sabio, en el cual se busca captar la verdad detrás del mundo de las apariencias mediante el uso de la razón y la desconfianza de la información que nos viene de los sentidos, ¿sí? Un conocimiento basado, no sé si exclusivamente, pero fundamentado fuertemente en el uso de la razón, en el uso del logos. Otra idea interesante de la introducción que les mostraba y que es sintética de todas las anteriores es la concepción que tiene del universo la cultura clásica, el universo entendido como cosmos, es decir, no como un lugar caótico, sino como un lugar ordenado, simétrico, jerárquico y bello. Esta jerarquía de seres que van a ir desde lo más imperfecto a lo más perfecto, va a ser una de las ideas que va a crear las bases para la idea de Dios. Es decir, si hay un ascenso desde cosas imperfectas hacia algo imperfecto, en algún momento esa cadena se tiene que cortar. ¿En dónde se corta? Cuando se llega al ser más perfecto. Y ese ser perfecto, obviamente, en la concepción de la Edad Media, del medioevo, es Dios. Y además existe un cosmos, existe un universo, y ese universo, dado que existe un ser perfecto, se puede suponer que ha sido creado por ese Dios, ¿sí? Entonces, en el pensamiento clásico, en gran parte están las semillas para lo que viene, que es la religión que se va a desplegar en la Edad Media. Fíjense la imagen que les estoy mostrando. Obviamente la imagen de un castillo es así como el Partenón era paradigmática de la Edad Clásica, la imagen de un castillo medieval es paradigmático del castillo medieval, no necesita muchísima explicación. ¿Qué es lo que pasó en esta época? ¿Por qué va a haber un cambio rotundo en algunas ideas de base? ¿Qué sucedió en términos históricos? Bueno, primero el derrumbe del Imperio Romano. Y tras el derrumbe del Imperio Romano, un eclipse de la cultura clásica que va a ser reemplazado por la única institución, por la religión, y la única institución de carácter político y de alcance territorial amplio, que va a ser la Iglesia, que es la única institución política que queda en pie en esa época. Entonces, a raíz de estos cambios históricos va a haber un cambio muy fuerte en la concepción de las ideas principales de esta nueva civilización. ¿Cuáles van a ser? Bueno, veamos, en términos de naturaleza, dado que ahora lo que importa no es tanto lo mundano y la belleza, sino más bien la consagración hacia Dios, la relación que va a tener con el hombre con respecto a la naturaleza va a ser de desapego, ¿sí? La naturaleza va a ser fuente de pecado en todo caso y por lo tanto algo que va a ser desnotado. La idea de tiempo, la concepción de tiempo de esta sociedad va a ser un tiempo en el cual no es un tiempo lineal, un tiempo de causa-efecto, de ayer, hoy y mañana, sino que va a ser el despliegue de un plan divino, de la divina providencia, que ya está marcado desde el inicio hasta el fin, desde el alfa y el omega. El hombre va a dejar de considerarse un animal político y va a pasar a considerarse criatura porque es creado por Dios. El conocimiento o el ideal de conocimiento va a estar subsumido a la idea de fe. Y el ideal ético, así como en la antigüedad era la del sabio, ahora va a pasar a ser la del santo, aquella persona que a través de su fe puede consagrarse a los mandatos
que el dogma religioso le impone. Y finalmente, y algo que prácticamente es obvio, el universo va a ser un orden de lo divino, es decir, va a estar la intervención del creador en cada una de las cosas que podemos ver, sentir y pensar. Hello, Neo. Who are you? I am the architect. I created the Matrix. I've been waiting for you. You have many questions, and though the process has altered your consciousness, you remain irrevocably human. Ergo, some of my answers you will understand, and some of them you will not. Concordantly, while your first question may be the most pertinent, you may or may not realize it is also the most irrelevant. Why am I here? Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the Matrix. You are the eventuality of an anomaly which, despite my sincerest efforts, I have been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision. While it remains a burden assiduously avoided, it is not unexpected and thus not beyond a measure of control, which has led you inexorably here. You haven't answered my question. Quite right. Interesting. That was quicker than the others. Others? How many? Others? What? Answer my fucking... The Matrix is older than you know. I prefer counting from the emergence of one integral anomaly to the emergence of the next, in which case this is the 6th version. 5 ones before me. 3. There are only 2 possible explanations. There were 5 ones before me. Either no one told me, I'm afraid, or no one knows. Precisely. As you are undoubtedly gathering, the anomaly is systemic, creating fluctuations in even the most simplistic equations. Control me! I'm gonna smash you to fucking yeah! You can't make me do anything like that. Choice. The problem is choice. The first Matrix El video que les mostré anteriormente es una de las últimas escenas con diálogo de la trilogía de Matrix. Me resultó sumamente interesante mostrárselo porque en esa escena finalmente el elegido se encuentra con el arquitecto, que es el creador de la matriz, y a los fines de nuestra clase sería el dios dentro de la Matrix, ¿sí? Y me resulta sumamente interesante este diálogo porque toca temas religiosos, y la primera pregunta que hace Neo, el elegido, es ¿por qué estoy aquí? Recuerden que la religión daba solución al tema de sentido. ¿Por qué estoy aquí? Es un problema de sentido. Y termina con un problema de elección, ¿sí? Y elección que va a ser de carácter individual y que va a salirse de los parámetros de lo que esperaba el arquitecto, nos da el puntapié de lo que va a ser el paradigma moderno. Pero antes de avanzar a eso, tenemos que preguntarnos lo siguiente. Ustedes pueden ver que en la imagen es superpuesto tanto el castillo como el Partenón, porque la pregunta es, ¿qué tienen ambos en común? ¿Sí? ¿Por qué dos etapas históricas que son tan disímiles en muchos puntos, por qué se aglutinan dentro de un mismo paradigma? ¿Qué tienen en común? Bueno, lo que tienen en común es la concepción general de universo, ¿sí? El universo va a tener un orden geocéntrico. Si Dios es el creador de este universo y el ser humano es una criatura más entre todas las criaturas, pero una criatura con cierta dignidad, el lugar donde vive, el lugar que ocupa, va a ser el centro del universo. Obviamente ese orden va a ser jerárquico, ya lo habíamos dicho en el paradigma clásico, un orden jerárquico que va de lo más imperfecto a lo perfecto, y que reinterpretado dentro de la fe cristiana va a ser un orden además divino. Un orden que es teleológico. ¿Qué quiere decir que es teleológico? Que hay una finalidad, ¿sí? Todo tiene un sentido y deviene o va hacia algún punto exacto. Digo, si quienes hayan tenido oportunidad de leer el Apocalipsis en la Biblia verán que narra el fin de este orden, donde Dios dice yo soy el alfa y el omega y el principio y el fin. Asimismo, este universo es un universo finito, con límites, es decir, aún el ser humano no se atreve a pensar el infinito. Para poder pensarse algo tiene que tener algún límite, si no tiene algún límite difícilmente se pueda afirmar una verdad.
Hay dos físicas. Uno de los problemas que tiene el sistema aristotélico tolemaico, que es la imagen que ustedes están viendo, es cómo explicar dentro del modelo científico de esa época, cómo explicar la trayectoria de los cuerpos celestes. Los cuerpos celestes no son nada más y nada menos que los planetas. En este esquema geocéntrico con órbitas circulares, difícilmente se podía explicar esa trayectoria, por lo tanto se crearon dos físicas, un mundo supralunar y un mundo sublunar. Y finalmente, algo que ya venimos viendo en el mundo clásico es la subvalorización del conocimiento empírico. Recuerden, en el mundo clásico se consideraba sabio y se lograba generar episteme o ciencia a través del logos, a través de la razón, y en el mundo medieval tanto el conocimiento empírico como la razón quedan subsumidas a la fe. Pasemos entonces ahora al mundo moderno. En cada una de estas etapas, en cada cambio paradigmático, suceden hechos históricos, ¿sí? Suceden hechos históricos de enorme relevancia, que son aquellos que hacen cambiar la concepción general de vida, que son las distintas características que vamos viendo en los cuadros a medida que vamos pasando. Una aclaración que quiero hacer. Estos cambios son suaves, no son tan abruptos, ¿sí? Uno los marca para enfatizar dónde está el cambio, pero el proceso es suave, ¿no? No es que de un día, de la noche a la mañana, la gente no era religiosa y pasa a serlo, y después aparece el mundo moderno y el renacimiento y dejan de ser religiosos y pasan a ser científicos. No, absolutamente no. Son cambios suaves que van creando condiciones para que se vayan resignificando esas características que estamos viendo, pero de ninguna forma lo tienen que ver como un proceso abrupto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta imagen que elegí, que muestra una iglesia y edificios de última gama, podríamos decir, es porque el periodo del mundo moderno abarca una enorme cantidad de tiempo, de manera que lo que busqué en esta imagen es fusionar desde tiempos inmemoriales hasta el tiempo presente. Por eso que elegí esta imagen. Vamos a ver qué cambios ocurrieron. Digo, en hechos históricos, ¿qué ocurre alrededor del 1500? ¿Qué ocurre? Proceso de urbanización, descubrimiento de América, apertura de rutas o reapertura de rutas comerciales con Asia, descubrimiento de la imprenta, redescubrimiento de la cultura clásica. Todo eso ocurre en Europa y cambia de nuevo la concepción general del mundo que tenían, en este caso, los europeos, ¿sí? Con el Renacimiento, ¿qué sucede? La relación con la naturaleza del hombre, a través de que el hombre empieza a utilizar técnicas para modificar la naturaleza, va a ser de dominio. Va a ser una cuestión naturalmente nueva. Digo, recuerden, en la antigüedad el hombre se sentía sometido a esa naturaleza, y en la Edad Media sencillamente desnotaba la naturaleza por ser tentación. Actualmente, y con el Renacimiento y con el redescubrimiento de los valores humanistas, el hombre va a tomar las riendas y a través de la técnica va a tratar de manipular y de controlar la naturaleza progresivamente cada vez más. La idea de tiempo también va a cambiar. Ya no va a ser un tiempo divino, un orden religioso, sino que va a ser un orden humano, un tiempo humano, y por lo tanto organizado entre pasado, presente y futuro, ¿sí? El hombre mismo, la concepción de hombre va a cambiar. El hombre ya no se concibe como criatura, o por lo menos no exclusivamente como criatura, sino como individuo, como una unidad en sí misma. El conocimiento, el ideal de conocimiento, va a ser el de la razón. Recuerden que habíamos dicho que logos, si lo traducíamos literalmente, era razón, pero la razón que vamos a ver ahora es una razón instrumental, es decir, una razón entendida como cálculo, como ratio, una razón que mide, cuantifica y a partir de ese proceso genera conocimiento. Es decir, es una idea de razón muchísimo más acotada que la anterior. El ideal ético en términos de conocimiento obviamente va a ser el científico, y el universo, la idea de universo que van a entender es que ese universo ya no se forma por un orden de lo divino, sino que va a ser un orden mecánico. De hecho, la imagen que ustedes están viendo ahí se llama el grabado Flammarion. No se conoce quién es el autor. De hecho, la imagen original es en blanco y negro. Esto fue pintado por
posteriormente, y lo que muestra básicamente es el descubrimiento de la astronomía por parte del hombre, ¿sí? Hay un mundo aparente de nuevo, que es el que está en primer plano, y el científico trasciende esa apariencia y lo que ve son los engranajes que mueven al mundo, al sol y a las estrellas. Es una muy buena metáfora para entender ese pasaje de paradigma, del paradigma premoderno al moderno. En la modernidad, una de las características fundamentales que lo vamos a ver con mayor profundidad en la unidad 2 es lo que se denomina el proceso de secularización, ¿sí? Previo a la modernidad, previo al proceso de secularización, lo que hay es una unidad del mundo social, es decir, por ejemplo, la religión ocupa tanto el ámbito de lo público como el ámbito de lo privado, es decir, no hay un límite entre esas distintas manifestaciones. Con el proceso de secularización se van a establecer límites entre el mundo público, el mundo de lo privado y las distintas actividades que se van desarrollando, de manera que las distintas actividades empiezan a tener esferas de influencia, ¿sí? Una esfera religiosa, una esfera laica, y dentro de la esfera laica distintas actividades que se van a ir ramificando y que van a comportarse como si fueran unidades en sí mismas. ¿A qué nos lleva esto? A una nueva concepción del conocimiento científico. Fíjense que las características que les estoy mostrando acá son muy parecidas a las definiciones, o sea, tienen rasgos muy parecidos a las 8 características que vimos en el video anterior sobre 8 características de la ciencia. Primero, ¿cómo se va a concebir el universo? Como que tiene un orden matemático y racional, es decir, un orden matemático que puede ser aprendido mediante la razón. Dado que ese aprendizaje genera tecnología y esa tecnología permite modificar la naturaleza, va a surgir una confianza absoluta en el poder de la razón, ¿sí? Una razón que va a crear un conocimiento que es de carácter universal, es decir, que puede ser aplicado en cualquier lugar, y no solamente eso, un poder de la razón que va a poder prescindir de la idea de Dios como fundamento para el sistema de valores, es decir, para el fundamento de una ética. ¿Qué quiero decir con esto? No va a ser necesario disponer de un Dios que te diga haz esto, esto es lo bueno, esto es lo malo. Sencillamente la razón va a reemplazar ese Dios y se van a proponer sistemas de valores, sistemas de actitudes sobre lo bueno y lo malo, que además también van a tener validez universal. Obviamente, por lo anterior, si la razón se aplica al bienestar común, va a generar la idea de progreso social, es decir, se cree que la ciencia en algún momento va a llevar al mejor de los mundos, y esta ciencia no está basada solamente en el poder de la razón, sino también en su carácter empírico y en los experimentos para poder construir este nuevo tipo de conocimiento. Bien, fíjense cómo cambia entonces nuestro sistema de entendimiento del universo. Fíjense que es radicalmente distinta las características que tenemos con las características del paradigma premoderno. Primero, el universo va a pasar a ser infinito, es decir, se empieza a pensar de una forma distinta y una forma que permita cierta flexibilidad con esos límites, por lo menos en términos matemáticos. El orden del mundo va a ser mecánico, ya lo dijimos, es un orden mecánico y por lo tanto se puede caracterizar con ecuaciones matemáticas y por lo tanto se lo puede entender. Ese orden no tiene un fin en sí mismo, lo cual es toda una novedad es toda una novedad para el pensamiento, y además es algo que se va a ir consolidando a lo largo que se consolida la idea de ciencias. La ciencia en cierta forma va a renunciar a la idea de sentido, ¿sí? La idea de sentido va a recaer sobre las espaldas de la filosofía o incluso de la religión, pero la ciencia en cierta forma no aporta sentido, aporta un cómo, no aporta un qué. Va a haber una sola física, el nuevo sistema solar soluciona poniendo al Sol en el centro, no ya del universo, sino del sistema solar. Soluciona grandes problemas para describir la trayectoria de los planetas, y además las elípticas terminan por solucionar los problemas sobre los cuales el paradigma premoderno no podía dar solución. Y finalmente, para remarcar de nuevo, la razón va a ser la reina de la ciencia, pero la razón entendida como ratio, como capacidad de cálculo. Lo que les quiero mostrar
a todas estas características que vimos, sobre todo de las anteriores, lo que les quiero mostrar ahora es un video de Neil deGrasse Tyson. Es una entrevista que le hacen a Neil. Neil, para quienes no lo conozcan, es un gran difusor de ciencia, sobre todo de ¿cómo se llama? De física y de cosmología. Se considera que es el heredero de Carl Sagan, y lo que van a ver en esta entrevista, por lo cual me resulta sumamente interesante, es un discurso sumamente cientificista, sumamente optimista con el poder de la razón, y es un discurso que además habla de la incompatibilidad, según Neil, entre ciencia y fe. Por favor, disfrútenlo, que es muy bueno. Do you give people who make this case that that was the beginning and that there had to be something that provoked the beginning, do you give them an A at least for trying to reconcile faith and reason? I don't think they're reconcilable. What do you mean? Well, so let me say that differently. All efforts that have been invested by brilliant people of the past have failed at that exercise. They just fail. And so the track record is so poor that going forward I have essentially zero confidence, near zero confidence, that there will be fruitful things to emerge from the effort to reconcile them. So, for example, if you knew nothing about science and you read, say, the Bible, the Old Testament, which in Genesis is an account of nature, that's what that is. And I said to you, give me your description of the natural world based only on this. You would say the world was created in 6 days and that stars are just little points of light, much lesser than the sun. And in fact, they can fall out of the sky, right? Because that's what happens during the Revelation. One of the signs that the second coming is that the stars will fall out of the sky and land on earth. So to even write that means you don't know what those things are. You have no concept of what the actual universe is. So everybody who tried to make proclamations about the physical universe based on Bible passages got the wrong answer. So what happened was, when science discovers things and you want to stay religious, or you want to continue to believe that the Bible is unerring, what you would do is, you would say, well, let me go back to the Bible and reinterpret it. Then you'd say things like, oh, they didn't really mean that literally, they meant that figuratively. So this whole sort of reinterpretation of how figurative the poetic passages of the Bible are came after science showed that this is not how things unfolded. And so the educated religious people are perfectly fine with that. It's the fundamentalists who want to say that the Bible is the literal truth of God, and want to see the Bible as a science textbook, who are knocking on the science doors of the schools, trying to put that content in the science. Enlightened religious people are not behaving that way. They're saying, yes, science is cool, we're good with that, and use the Bible to get your spiritual enlightenment and your emotional fulfillment. I have known serious religious people, not fundamentalists, who were scared when Carl Sagan opened his series with the words, The cosmos is all that is, or ever was, or ever will be. That scared them because they interpret that to mean then if this is it, there's nothing else, no God and no life after. For religious people, many people say, well, God is within you, or God, there are ways that people have shaped this, rather than God as an old gray-bearded man in the clouds. So if God is within you, what I'm sure Carl would say, in your mind, and we can measure the neurosynaptic firings when you have a religious experience. We can tell you where that's happening, when it's happening, what you're feeling like at the time. So your mind, of course, is still within the cosmos. But do you have any sympathy for people who seem to only feel safe in the vastness of the universe you describe in your show if they can infer a personal God who makes it more hospitable to them, who cares for them? In this, what we tell ourselves is a free country, which means you should have freedom of thought. I don't care what you think. I just don't. Go think whatever you want. Go ahead.
think that there's one God, two gods, 10 gods, or no gods. That is what it means to live in a free country. The problem arises is if you have a religious philosophy that is not based in objective realities that you then want to put in the science classroom. Then I'm going to stand there and say, no, I'm not going to allow you in the science classroom. I'm not telling you what to think. I'm just telling you in the science class, you're not doing science. This is not science. Keep it out. That's when I stand up. Otherwise, go ahead. I'm not telling you how to think. I think you must realize that some people are going to go to your show at the planetarium and they're going to say, aha, those scientists have discovered God. Because God, dark matter, is what holds this universe together. So is that a question? It's a statement. You know they're going to say that. So the history of discovery, particularly cosmic discovery, but discovery in general, scientific discovery, is one where at any given moment there's a frontier. And there tends to be an urge for people, especially religious people, to assert that across that boundary into the unknown lies the handiwork of God. This shows up a lot. Newton even said it. He had his laws of gravity and motion, and he was explaining the moon and the planet. He was there. He doesn't mention God for any of that. And then he gets to the limits of what his equations can calculate. So can't quite figure this out. Maybe God steps in and makes it right every now and then. That's where he invoked God. And Ptolemy, he bet on the wrong horse, but he was a brilliant guy. He formulated the geocentric universe with Earth in the middle. This is where we got epicycles and the machinations of the heavens. There was still a mystery to him. He looked up and uttered the following words. When I trace at my pleasure the windings to and fro of the heavenly bodies. These are the planets going through retrograde and back. The mysteries of the earth. When I trace at my pleasure the windings to and fro of the heavenly bodies, I no longer touch earth with my feet. I stand in the presence of Zeus himself and take my fill of ambrosia. What he did was he didn't invoke Zeus to account for the rock that he's standing on or the air he's breathing. It was this point of mystery, and in gets invoked God. This, over time, has been described by philosophers as the God of the gaps. Mm-hmm. If that's where you're going to put your God in this world, then God is an ever-receding pocket of scientific ignorance. If that's how you're going to invoke God. If God is the mystery of the universe. These mysteries, we're tackling these mysteries one by one. If you're going to stay religious at the end of the conversation, God has to be more to you than just where science has yet to tread. So to the person who says, maybe dark matter is God, if the only reason why you're saying it's because it's a mystery, then get ready to have that undone. Finalmente llegamos al paradigma actual. El paradigma actual yo les anticipé en la presentación que se considera que aparece a mediados del siglo XX a partir de las consecuencias que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial. Veamos un ejemplo. Quise ser efectista con el video que les mostré, porque el surgimiento del paradigma actual de ciencia se forja a la luz de la desconfianza que la ciencia genera a mediados del siglo XX. Es decir, hechos como la aparición de la bomba atómica, el surgimiento del nazismo, campos de exterminio,
chicos, como esa foto que es paradigmática, rociados por napalm, es decir, toda una serie de distintas pesadillas que se dieron a mediados del siglo XX que hacen desconfiar fuertemente de la idea de la ciencia como un conocimiento transformador para generar progreso social. Entonces, el surgimiento del paradigma actual es el surgimiento de la desconfianza de ese conocimiento cientificista sin los adecuados límites éticos y por lo tanto también una revalorización a otro tipo de conocimiento considerado no científico. Por ejemplo, es muy común hablar de terapias alternativas en un discurso muy cientificista. Las terapias alternativas no tendrían cabida. Ahora, es esa desconfianza que empieza a originarse en el paradigma actual las que nos permiten llegar a otro tipo de conocimientos o a una gama más amplia de otro tipo de conocimientos. Bueno, ¿qué sucede con estos hechos que les estoy diciendo? Primero, caída del ideal de la razón moderna por las cuestiones que estamos diciendo. La razón por sí sola no basta. Hay una fuerte crítica y rechazo a los ideales éticos de progreso social. Obviamente, la ciencia no nos trajo al mejor de los mundos y hay un cuestionamiento a la ciencia y al cientificismo. Si bien hay cuestionamientos, eso no quiere decir que el paradigma moderno y las características que vimos no sigan actuales. ¿Sí? Lo que está diciendo es que así como siguen actuales, hay una corriente paralela o incluso íntimamente relacionada que lo critica. Para ver esto, les seleccioné, y con esto ya estaríamos terminando, una discusión que tiene Michel Foucault, considerado... Él no le gustaba que le digan filósofos, pero lo más aproximado a Foucault es que era un filósofo posmoderno, en donde lo que ustedes van a ver en este breve video que les muestro es la desconfianza de Foucault sobre las instituciones que se consideran normales en nuestro orden, ¿sí? En qué enmascaran esas instituciones, es decir, ese cuestionamiento a la ciencia y al cientificismo, ese cuestionamiento a la razón. Véanlos porque es una actitud radicalmente distinta a la que tiene Neil deGrasse Tyson. Y con esto ya los dejo. On a l'habitude, du moins dans notre société européenne, de considérer que le pouvoir, il est localisé entre les mains du gouvernement et il s'exerce par un certain nombre d'institutions bien particulières qui sont l'administration, en France on appelle ça préfectorale, enfin je ne sais pas comment on dit ailleurs, l'administration, la police, l'armée. On sait que toutes ces institutions-là sont faites pour transmettre les ordres, les faire appliquer et punir les gens qui n'obéissent pas. Mais je crois que le pouvoir politique, il s'exerce encore, il s'exerce en outre, de plus, par l'intermédiaire d'un certain nombre d'institutions qui ont l'air comme ça de n'avoir rien de commun avec le pouvoir politique, qui ont l'air d'en être indépendantes et qui ne le sont pas. On sait bien que l'université, d'une façon générale, tout le système scolaire, qui en apparence est fait simplement pour distribuer le savoir, on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale et exclure des instruments du pouvoir toute une autre classe sociale. Quelque chose comme la psychiatrie, qui en apparence aussi n'est destinée qu'au bien de l'humanité et à la connaissance des psychiatres, la psychiatrie est encore une certaine manière de faire peser un pouvoir politique sur un groupe social. La justice également. Bon, et il me semble que la tâche politique actuelle dans une société comme la nôtre, c'est de critiquer le jeu des institutions apparemment les plus neutres et les plus indépendantes, de les critiquer, de l'attaquer de telle manière que la violence politique qui s'exerçait obscurément en eux surgisse et pour qu'on puisse lutter contre elle.